del Tecnológico de Monterrey, les damos la más cordial bienvenida a la tercera edición del Foro CEMEX Tech y la quinta entrega de reconocimientos del Premio CEMEX Tech. En esta ocasión, nos reunimos con el fin de compartir experiencias de éxito en el desarrollo de comunidades sostenibles e identificar oportunidades de colaboración con proyectos y programas desarrollados en el sector público, privado y académico. En el Centro CEMEX Tech creemos que para hacer posible el desarrollo sostenible, los diversos actores de la sociedad, es decir, empresa, academia, gobierno, organizaciones civiles e individuos, deben participar activamente en espacios de diálogo y concertación con el fin de generar acuerdos que hagan posible el desarrollo de nuestras comunidades. Por ello, durante el día de hoy, estaremos compartiendo este espacio con expertos de distintos sectores, quienes a través de conferencias y paneles nos invitarán a la profunda reflexión. A continuación, me permito presentar a nuestro honorable Presidium. Doctor Mario Manzano Camarillo, coordinador de la Cátedra CEMEX Tech. Melba Denise García Díaz, Innovación Social CEMEX y Centro CEMEX Tech. Doctor Yasmani Mancilla Méndez, director de la carrera de Ingeniero en Desarrollo Sustentable. Agradecemos también a todos los profesores, investigadores, alumnos, asociaciones de la sociedad civil y asistentes que nos acompañan el día de hoy. El Foro CEMEX Tech cuenta con la certificación ProNatura como evento neutro en emisiones de carbono a través del programa Neutralízate. La mitigación se logra mediante la compra de certificados de captura de carbono, con lo cual ayudamos a la conservación de bosques comunitarios. Con el hashtag CEMEXTech los invitamos a unirse a la conversación virtual de la tercera edición del foro en redes sociales, compartir sus fotos y mensajes, como también seguir la cuenta en Twitter y Facebook del Centro CEMEX Tech. A continuación, invitamos a Denise García del área de Innovación Social CEMEX y del Centro CEMEX Tech a que nos dirija unas palabras de bienvenida. Buenos días a todos, compañeros del Presidium, invitados, alumnos, compañeros del TEC, compañeros de CEMEX. En CEMEX estamos convencidos que es nuestro papel ser agentes de cambio y unir esfuerzos con la academia, el sector público y las comunidades para promover el desarrollo sostenible y contribuir a una mejor calidad de vida para todas las personas de hoy y del futuro. Por medio de la alianza CEMEX Tech creamos distintas iniciativas, entre ellas el premio CEMEX Tech que entregaremos hoy, programas de capacitación en autoconstrucción, en educación ambiental y una metodología para comunidades sostenibles que estamos aplicando en varias comunidades. Para el día de hoy, hemos preparado una interesante jornada para que todos los presentes puedan compartir experiencias de distintas regiones y enfoques sobre los retos y las tendencias del desarrollo sostenible. Disfruten y aprovechen el foro. Bienvenidos. Agradecemos a Denise García por sus palabras. A continuación, cedo la palabra al doctor Yasmani Mancilla, director de la carrera en Ingeniero de Desarrollo Sustentable. Bueno, primero que nada, bienvenidos a este tercer foro CEMEX Tech y pues bueno, también a la quinta premiación de los premios que otorga la cátedra CEMEX Tech. Básicamente quisiera reiterar el esfuerzo que el Tecnológico de Monterrey y el compromiso que ha tenido desde los últimos años de incorporar este concepto del desarrollo sostenible en sus diferentes programas y disciplinas. Tal es el ejemplo del honor que tengo de coordinar y dirigir ahorita el programa de Ingeniería en Desarrollo Sustentable que el TEC creó entre 2010 y 2011 y que ya cuenta con 2 generaciones de egresados y que estamos próximamente a graduar la tercera. Y finalmente quisiera hacer hincapié en el impulso y en el fomento de ese eje social que implica el desarrollo sostenible, sobre todo en fomentar el diálogo
la comunicación entre los diferentes actores que están involucrados en la ejecución e implementación de los diferentes tipos de proyectos para el desarrollo de comunidades sostenibles o cualquier otro proyecto que esté encaminado en materia de sostenibilidad. Básicamente hacer énfasis en fomentar esa sensibilización, tanto por parte de los actores que ejecutan e implementan los proyectos, como aquellos que son los que los reciben, aquellas personas y ciudadanos. Entonces, básicamente, bienvenidos y pues bueno, espero que aprendan mucho de los diferentes casos de éxito que vamos a ser partícipes o privilegiados de escuchar durante esta tercera edición del Foro CEMEX TEC. Bienvenidos y muchas gracias. Finalmente, invitamos al doctor Mario Manzano a que nos comparta unas palabras y dé por inaugurado el evento. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. En el Tecnológico de Monterrey nos sentimos verdaderamente muy orgullosos de ser parte de esta alianza con el área de responsabilidad social empresarial de CEMEX, que nos ha permitido consolidar este evento, el Foro CEMEX TEC, durante 3 años consecutivos y presumo que con excelentes resultados. Este año, desde su primera edición, el Foro CEMEX TEC ha sido diseñado como un espacio para intercambiar aprendizajes en materia de desarrollo comunitario, por ejemplo, para debatir temas relacionados con la sostenibilidad, para compartir la experiencia de expertos, para discutir las visiones, los paradigmas, la filosofía de organizaciones y de instituciones que buscan alcanzar la sostenibilidad. Es por eso que nos sentimos muy honrados también de contar con la presencia de todos ustedes, tanto de manera presencial como de manera virtual. Identifico a representantes de organizaciones civiles, de empresas, también del sector público, de la academia, investigadores, consultores, profesionales de la sostenibilidad y bueno, nuestra razón de ser, que son nuestros alumnos. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos en esta mañana. Este día, desde este momento hasta en la tarde, pues se desarrollará el Foro CEMEX TEC 2015 con una estructura que ustedes ya conocen, ya la tienen ahí. Vamos a tener 3 conferencias magistrales, vamos a tener la entrega del premio CEMEX TEC edición 2015, su 5ª edición, y vamos a tener también un panel denominado Educación para la Sostenibilidad. Yo estoy seguro que de todos estos eventos, cada uno de ustedes se va a llevar algo muy valioso para la aplicación en la práctica diaria de lo que ustedes hacen, ¿sí? Los invito a que aprovechemos toda la experiencia que vamos a tener aquí materializada en la persona de Ramón Ardavín, en la persona de Eric Bittrup, en la persona de Lorenzo Rosenbe y en la persona de nuestros profesores que nos van a acompañar en la tarde en el panel de Educación para la Sostenibilidad. Los invito también a aprovechar estos espacios que proporciona el Foro CEMEX TEC para intercambiar impresiones, ideas, discutir los temas que se van a poner aquí hoy día, ¿sí? Y que bueno, que juntos todos contribuyamos a hacer de este evento un exitoso Foro CEMEX TEC 2015. No me queda más que pedirles que me acompañen a inaugurar este evento. Me voy a permitir mencionar que, bueno, siendo las 9:35 horas del día 1 de octubre de 2015, nos permitimos inaugurar el Foro CEMEX TEC 2015 para el desarrollo sostenible y esperamos que todos al final del día vean cumplidas sus expectativas y que nuestros invitados conferencistas y panelistas se sientan como en casa. Muchas gracias, felicidades a todos. Agradecemos al doctor Mario Manzano y a todas las autoridades presentes por sus valiosos mensajes. En los últimos años, el término de desarrollo sostenible dentro de las empresas se ha utilizado para definir el proceder responsable de las operaciones de la compañía respecto al gobierno, la sociedad y el medio ambiente. Sin embargo,
la responsabilidad social va más allá de un deber del sector privado. Es un compromiso individual y ciudadano para las generaciones venideras y su participación activa es fundamental en la búsqueda de una sociedad más justa y próspera. No es posible pensar en desarrollo sostenible a largo plazo si la base de la sociedad no se considera un actor clave en los procesos de transformación. Para nuestra primera conferencia nos acompaña el ingeniero José Ramón Ardavín. El ingeniero Ardavín es ingeniero químico por la Universidad Autónoma de México. Cuenta con maestría en conservación de energía y medio ambiente por la Universidad de Cranfield en Inglaterra y un diplomado en alta dirección por el IPADE. Ha incursionado tanto en el sector público como en el privado. En 2005 fue subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental de la Semarnat. Durante la Administración Federal 2006-2012, asumió el cargo de subdirector general de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de la Comisión Nacional de Agua. En el sector privado, ha fungido como asesor técnico y de relaciones en Cemex México y como gerente de Ecología y Seguridad Industrial en la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero. Asimismo, ha participado en diversas comisiones de medio ambiente, incluyendo la Coparmex, y actualmente es director ejecutivo de la Comisión de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable, comisión adscrita al Consejo Coordinador Empresarial. Invitamos al ingeniero José Ramón Ardavín a inaugurar el foro con la primera conferencia magistral titulada Ética, Ciudadanía y Sostenibilidad, una responsabilidad social compartida. Muchas gracias por la invitación a Cemex y al TEC, hacerme esta invitación para impartir esta conferencia magistral. La verdad les quiero comentar, la conferencia, el título, ¿verdad? Es un título demasiado retador porque es complicado hablar de estos temas. Sobre todo, bueno, pues yo he estado digamos, pues en posiciones donde los temas principales han sido sobre todo técnicos, ¿no? Económicos, de inversión, etcétera. También en la parte de las relaciones públicas, ¿no? Tanto cuando estuve en Cemex como después pues en la Cámara del Acero y en las otras posiciones que he tenido, pues ha habido un tema muy fuerte de relaciones públicas, de negociación con autoridades, con comunidades, etcétera. Pero el tema más complicado es el de la ética, ¿no? El tema de ética sí es un tema pues mucho más profundo, mucho más complejo. Me tuve que acordar de mis clases de ética cuando estaba yo en la preparatoria. Y pues la ética incluye una serie de cosas, ¿no? Filosóficas más complejas. Entonces pues trataré de aterrizar la plática combinando los temas pues tanto prácticos como esta parte, digamos, filosófica, que creo que es muy importante. Bueno, yendo un poco a la parte de las definiciones, y precisamente cuando me acordaba de mis clases de ética, cuando estudié en la preparatoria, pues la ética es la ciencia o el conocimiento de los valores que nos orienta hacia el bien actuar. Entonces, aquí empezamos con una situación compleja porque los valores son algo objetivo, sin embargo, tienen un punto de vista subjetivo, o sea, se pueden apreciar de diferente manera. Entonces, para una persona puede ser valioso algo y para otra puede no serlo. Claro, digo que son objetivos porque se reconoce como algo valioso una obra de arte, por ejemplo, bueno, pues universalmente tiene cierto valor y la gente que estudia estas materias y que es experta en los temas, pues por supuesto puede explicar por qué una obra de arte en particular tiene un cierto valor. Y mientras más conoce de ese tema, pues puede explicar más. Pasa con la música, pasa con la pintura, pasa con diferentes cosas. Y mientras menos sabemos, pues podemos descubrir menos de ese tema, ¿no? O sea, tenemos que aprender, tenemos que cultivarnos, no es algo tan inmediato. No obstante que hay ciertas cosas, ¿no? Que son evidentemente bellas o buenas, ¿no? Y que cualquier gente puede apreciar, aunque no tenga una preparación muy sofisticada. Sin embargo, bueno, el tema de la
el tema de la ética nos lleva, por un lado, al conocimiento, sí tiene que ver con el conocimiento, pero por otro lado, tiene que ver con una disposición o actitud, porque la ética finalmente está orientada a la acción. Entonces, evidentemente, pues es un tema que requiere también contemplar lo que se refiere a la virtud, que la virtud es una palabra que se usa poco actualmente, pero que denota un hábito bueno que es capaz de repetirse, porque se convierte como una especie de segunda naturaleza a la persona. O sea, una persona que es virtuosa es porque tiene una cualidad que lleva a cabo de manera natural, ¿no? En forma habitual, pero claro, para adquirir ese hábito se requiere esfuerzo, o sea, es decir, no es gratis, ¿no? Si ustedes quieren ser buenos en algún deporte, pues tienen que entrenar. Si ustedes quieren acabar una carrera aquí, tienen que levantarse temprano, tienen que estudiar, tienen que hacer un esfuerzo, no es un tema gratis. Entonces, yo creo que por eso el tema de ética es un tema complejo, porque no es un tema, digamos, que se pueda simplemente sacar de un libro y explicar, es un tema que implica una reflexión profunda, e implica cuestionarnos para qué hacemos las cosas. Y ahora lo veremos por qué. Ahora, bueno, hablamos también de ciudadanía, muy importante, y lo que nos permite actuar en la sociedad. O sea, la ciudadanía es esa capacidad, ese involucramiento que nos permite y nos compromete a actuar en la sociedad. Y ahí estamos involucrados los ciudadanos y el gobierno, por supuesto, regidos por un Estado de Derecho. Y bueno, pues trataré de tocar estos temas durante la plática para ver cómo se embonan unos con otros y qué tienen que ver las empresas en este rompecabezas y en todo este tema, ¿no? Bueno, continuando con las definiciones, el tema de sostenibilidad, que es un tema que se ha definido muchas veces y desde los años 80 se inició esta definición y bueno, pues es un tema que se ha venido definiendo, redefiniendo, discutiendo y últimamente pues está de moda, vamos a decirlo así. Inclusive podríamos decir que se ha manipulado un poco la palabra, sobre todo cuando se habla de sustentabilidad. Y entonces todo es sustentable. Entonces cuando se quiere vender un producto se habla de que el producto es sustentable, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto, no? Yo creo que una mejor palabra es la sostenibilidad más que la sustentabilidad. Creo que además es una mejor palabra en castellano. Pero bueno, yo he puesto aquí una definición que tomé de una plática a la que asistí en Atlanta el año pasado. Nosotros en el CESPES, la Comisión de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable, somos miembros de una red global, que es la red del Consejo Mundial de Negocios Sustentables, el World Business Council for Sustainable Development. Esta es una institución suiza, realmente es mundial, pero la sede está en Suiza, y hay una empresa que es miembro del World Business Council, una sola empresa mexicana, que es Cemex, por cierto, ya creo que a mucho honor. Y hay otras empresas, otras 150 o 100 y pico de empresas, casi 200 empresas globales, ¿no? Digo, está DuPont, está Dow Química, está la competencia de Cemex, Holcim, creo que también está Lafarge, está empresas como Apple, ¿no? O sea, están empresas muy grandes, prácticamente las empresas más grandes del mundo están en este consejo para los temas de sustentabilidad. Y el año pasado que tuve oportunidad de asistir al consejo anual del World Business Council, que fue en Atlanta, hubo una conferencia que dieron dos jóvenes que eran, están recién graduados de la universidad o en eso, y de alguna forma se les invitó a ellos dentro de un programa que tiene el World Business Council junto con, me parece que es con la Universidad de Yale, y bueno, están buscando cómo tener una mayor interacción con las universidades. Y entonces una muchacha, bueno, una joven, ¿no? Tendrá 22, 23 años, que yo supongo que era inglesa por el acento, dijo, bueno, a ver, cuando empezaron a debatir el tema de la sostenibilidad y qué es la sostenibilidad, y ella nos dijo, bueno, yo les voy a hacer una pregunta, ¿el negocio de ustedes va a continuar en el siguiente siglo? O sea, en este siglo y el siguiente, o sea, ¿qué tanto va a continuar el negocio que ustedes tienen? Entonces dijo, la sostenibilidad es algo que es factible o viable en el largo plazo. Entonces, en ese sentido, yo creo que es una definición muy corta, muy concreta, pero bueno, al mismo tiempo muy retadora, porque ¿qué es lo que puede definir que algo sea viable en el largo plazo? Bueno, pues hay demasiadas cosas, ¿no? Demasiados factores. Sin embargo, evidentemente,
la buena actuación de las empresas es una de las cosas que sin duda alguna son esenciales para que esa empresa pueda subsistir en el largo plazo. Esto implica su responsabilidad, por supuesto, hacia la sociedad, hacia el gobierno, hacia el medio ambiente, y hay muchos ejemplos de empresas importantes, poderosas, que han tenido descalabros importantes por, bueno, una puede ser porque su mercado ya cambió, pues, otras necesidades, y si ustedes se piensan, por ejemplo, en las copias fotostáticas y en la empresa Xerox, que la empresa Xerox hace mejor 25 años era una empresa muy importante, y sigue siendo una empresa importante, pero ha cambiado su giro, o sea, se lograron adaptar para no desaparecer, porque las copias ahora, pues, bueno, sí se usan, pero mucho menos que antes. Las copiadoras, pues, se usan los escáneres, ¿no? Y ya claro, ahora el escáner tiene de todo, ¿no? Copiadora y… Pero evidentemente el negocio de copiado como estaba, pues ya no puede existir. Lo mismo pasa con por ejemplo, con Kodak, ¿no? O sea, Kodak, bueno, pues hace no tanto, hace a lo mejor 15 años, o 20, por supuesto, pues todas las cámaras eran de rollo. Hace 10 todavía había el debate de qué será mejor, si la foto de rollo o la foto electrónica. Total, realmente la foto electrónica se acabó comiendo las fotos de rollo. O sea, hoy en día yo creo que nadie toma fotos de rollo. Todavía algunas revistas de arte, pues a lo mejor todavía, no sé si siguen usando los rollos, pero la verdad es que esto prácticamente se ha acabado. Entonces, las cosas cambian y empresas que pueden ser muy fuertes pueden desaparecer, porque ya no tienen demanda. Ahora hay otras que pueden tener algún problema grave, social, ambiental, legal, y pueden también desaparecer. Recientemente hemos sido testigos de lo que ha pasado con Volkswagen. Yo no voy a juzgar a Volkswagen, yo creo que es una empresa muy respetable, ¿no? Pero bueno, el problema de Volkswagen no es nada más el tema de que unos coches diésel no cumplan con un estándar. Porque, bueno, pues finalmente no cumplir con un estándar pues puede ser por diferentes cosas, ¿no? O sea, puede ser que la tecnología no dé, puede ser que los combustibles tengan cierto efecto en esas emisiones, en fin, diferentes cosas, ¿no? Claro, los Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos, que es un gobierno que para algunas cosas es muy serio, se llevó más de 2 años estudiando el tema. O sea, no fue un tema de que, o sea, se les ocurrió, no. Los señores estuvieron estudiando los coches durante 2 años hasta que tuvieron las evidencias para hacer esta acusación, que es muy grave. Pero lo grave de la empresa en este caso no es tanto no cumplir unos estándares, ¿no? Porque fíjate, hay razones por las cuales puede un estándar no cumplirse. Lo grave es haber engañado. Ese es el tema más grave. O sea, ese es el tema por el cual ahora están encarando un juicio multimillonario. Y bueno, el asunto se va a convertir en un asunto seguramente de dimensiones, digamos, entre países. O sea, porque este tema no lo va a arreglar Volkswagen, lo va a arreglar el gobierno alemán con el gobierno americano. Eso es lo que va a tener que pasar. Y evidentemente es un tema complejo. O ustedes pregúntense lo que pasó con British Petroleum y el tema del Golfo, ¿no? Y el derrame aquel que ocurrió, ¿no? O sea, el tema no es un tema nada más de la compañía, es un tema en el cual el gobierno tuvo que intervenir para que la compañía no quebrara y para que pudieran atemperarse las cosas. Entonces, a lo que voy es a que las compañías tienen una fuerte responsabilidad y ciertamente sus acciones pueden determinar que continúen en el largo plazo o que desaparezcan. Entonces, evidentemente el tema no es un tema trivial, no es un tema nada más filosófico, no es un tema nada más verde, ecologista o ecológico, y no, es un tema que le atañe también a la dirección general de la empresa y que cada vez se está viendo que esta actuación correcta en lo social, en lo ambiental, ¿no? Hacia los empleados, etcétera, pues es un tema de alta dirección, es un tema que compete a la empresa no como algo accidental, no como una puntada de alguien que dice, pues es que vamos a ser verdes. No es eso, no. Se trata de más bien de una forma de hacer negocios, ¿sí? Una forma correcta de hacer negocios, por la cual la sociedad, los gobiernos, los empleados premian a esas empresas o las castigan, ¿no? Entonces, yo creo que el tema es bastante profundo. Ahora, el tema de desarrollo sostenible, por un lado, hay que partir del tema que es desarrollo. Y desarrollo no es nada más crecimiento. Crecimiento es que algo se haga más grande, ¿no? La economía, una empresa. Pero desarrollo es algo más profundo. Desarrollo es que no solamente crezca, sino se haga mejor, sino tenga mejores cualidades. Entonces, desarrollo es una palabra también compleja que implica no solo crecimiento, sino crecimiento en tamaño, sino cualitativamente, que armoniza lo social, lo económico y lo ambiental
de la actual generación sin comprometer la calidad de vida de las siguientes generaciones. No necesariamente implica que vamos a conservar exactamente los mismos recursos para las siguientes generaciones, porque hay recursos que son finitos. Y claro, la verdad es que, bueno, todos los recursos naturales son finitos, aunque algunos, con el caso del agua, por ejemplo, pues no es un recurso finito, pero que tiene, digamos que se recicla, ¿no? Porque tiene un ciclo. Pero, por ejemplo, los minerales o los combustibles pues, tienen una vida, hay una cierta cantidad en el mundo. Claro, hay cosas que también van cambiando. Por ejemplo, el tema de las fotografías, se usaba nitrato de plata para revelar las fotos. Y entonces las empresas que se dedican a la producción de plata, pues tenían un cliente muy importante en las empresas de fotografía, porque una cantidad importante se iba a ese compuesto. Ese compuesto ya no se usa. Bueno, ya no se usa para eso, se usa para otras cosas, pero no se usa para la fotografía. Entonces, obviamente, vamos a decir que está sobrando en el mundo una parte de plata que se usaba para eso. Entonces, bueno, hay recursos que pueden cambiarse, pero hay otros que no pueden cambiarse, que son prácticamente, o sea, que tienen una vida definida, una cantidad definida. Pero lo que sí es que, y eventualmente nadie puede asegurar que no se vayan a terminar. Lo que sí es que las generaciones también se van adaptando. Y hoy en día, la misma forma de comunicarnos, los iPads, los teléfonos celulares, no sé, cosas hacen que la vida sea distinta como era hace unos pocos años, no tantos años. Entonces, lo que quiero decirles es que realmente lo importante es que no completamos la calidad de vida y las posibilidades de las siguientes generaciones. Digo, ahorita aquí los compañeros se ríen porque son mucho más jóvenes que yo y ciertamente la verdad es que los que tenemos más de 40 años hemos vivido algunas cosas que bueno, ustedes no vivieron, ¿no? Pero a lo que voy es a que realmente la velocidad con la cual cambian las cosas es impresionante, ¿no? Ustedes ya son de la era de los CDs para adelante, ¿no? Y los de antes tenemos de cassettes, de discos LP, ¿no? Y antes había otras cosas. Pero bueno, la verdad es que la forma en la cual las cosas han cambiado, pues hace que tengamos un mundo muy, muy distinto. Ahora, en este contexto de estas definiciones, obviamente se justifica o se entiende por qué la lucha contra el cambio climático o la protección de la capa de ozono y otras cuestiones de estas. Lo que pasa es que el tema del cambio climático, por ejemplo, son gases de efecto invernadero que se emitieron hace años y que hoy están causando un problema. Y los que emitimos hoy en día van a seguir en la atmósfera otro buen rato y van a causar un problema en los siguientes varios siglos. O sea nuestras acciones de hoy tienen un efecto hacia futuro. Y dependiendo del tema, pues el efecto puede ser más complicado. Por eso el tema, por ejemplo, de la energía nuclear es un tema complicado. Porque la energía nuclear, aunque no genera carbono, ¿no? Y bueno, pues yo creo que podría ser es una opción interesante desde el punto de vista del cambio climático y de que es una energía confiable, conocida, muy estable. Sin embargo, tiene un problema. Y el problema es que genera unos residuos que no sabemos qué hacer con ellos. Entonces hay que guardarlos, ¿no? Entonces hay que guardar unos residuos que le vamos a heredar a las siguientes generaciones. Entonces, bueno, la verdad es que es un tema complicado. Ahora, también hay que partir de una definición, y qué bueno que aquí hay ingenieros, ¿no? Supongo que habrá ingenieros químicos, hay ingenieros en sustentabilidad y otras materias, y llevan algo de química y eso. Pero en todas las ingenierías, de alguna forma, se estudia lo que es la termodinámica, ¿no? Y entonces hay una ley de la termodinámica que se van a acordar ustedes, que es la segunda ley de la termodinámica, que es la ley de la entropía, o entropía. Porque es que hay que ser también realistas, y esto no es un tema nada más filosófico o religioso, sino un tema también científico. Realmente el universo y el mundo, ¿no?, tienden a desgastarse, o sea, tienden a acabarse. O sea, el mundo no es para siempre, esa es la realidad. Entonces, si alguien piensa que se puede reciclar algo por siempre, pues no es cierto, no es posible físicamente. Y la primera ley de la termodinámica nos explica que la materia y la energía no se crean ni se destruyan, sino se transforman, y eso es cierto. Sin embargo, la segunda ley nos dice que el trabajo o el provecho que le podemos sacar a la energía, ¿sí?, ese está limitado. O sea, en cada proceso que ustedes aprovechen la energía, ¿sí?, justamente perdemos una fracción, que es la entropía, que no se puede recuperar. No es que se desaparezca, es que no se puede usar otra vez. Y esto se puede ver muy gráficamente. Aquí no tengo una pelota o una cosa así, pero si ustedes cogen una pelota de lo que quieran, de tenis, de ping pong, de lo que quieran, y ustedes la sueltan de una altura y la pelota va a rebotar, por muy buena que sea la pelota, nunca va a llegar a la altura de donde la soltaron. Va a llegar un poquito más abajo.
Y luego más abajo, esa parte, ese diferencial es justamente la entropía. ¿Sí? Yo la verdad es que no entendí este concepto hasta que un día leí un libro y vi ese ejemplo y me pareció un ejemplo pues, interesante. Pero a lo que voy es a que realmente no podemos hacer que el universo, o sea, que exista siempre todo como camine, todo como si fuera un motor de movimiento perpetuo, porque eso no existe. Eso no existe. Y no nada más lo discutió Aristóteles hace muchos siglos, al hablar de la causa de las causas, ¿no? Y le llamó a Dios el motor inmóvil, porque da movimiento a todo lo demás, sino que la ley de la entropía también lo demuestra. O sea, el universo no es para siempre, ¿no? Pero, evidentemente, de nosotros depende que eso dure más o dure menos, nos vamos a acabar, ¿no? O podemos administrar correctamente los recursos de la forma más racional que podamos, y de esto lograr que nos dure más, que las generaciones futuras puedan conservar la calidad de vida o puedan mejorarla incluso, etcétera, ¿no? Yo creo que es cuestión de ver cómo se le puede hacer, qué se tiene que hacer, cómo usamos la tecnología, la inversión, etcétera, para que nos pueda durar más el recurso y para que además podamos vivir mejor, porque finalmente si todo esto no sirve para que vivamos mejor, pues entonces realmente no tendría sentido, ¿no? Bien, en esta imagen estoy tratando de decir, bueno, pues que esta sostenibilidad es un delicado equilibrio entre estas dimensiones, el crecimiento económico, el desarrollo humano y la conservación de los recursos naturales. Digo, es un equilibrio delicado porque, y sobre todo en el caso de las empresas, en las empresas tiende a predominar el criterio económico, porque evidentemente las empresas pues, están para generar utilidades y está muy bien, pero evidentemente esas utilidades no pueden ser en detrimento de los recursos humanos, ni tampoco en detrimento del ambiente, o sea, tiene que haber un equilibrio. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo armonizamos estas dimensiones? Lo económico, lo humano, lo ecológico, los recursos naturales. Y la verdad es que la respuesta no es técnica, o no es únicamente técnica, sino es una respuesta ética, porque tiene que ver con los valores. Y bueno, tiene que ver con los valores porque alguien podría decir, bueno, para mi empresa es rentable tener gente a la que le pago muy poco, porque pues, es que mientras menos le pague, pues tengo un mayor margen de utilidad, ¿sí? Y si utilizo niños, ¿no? Que no están en el seguro social ni en ningún lado, son ilegales, bueno, y si los utilizo en una parte del mundo lejana donde nadie me ve, bueno, o sea, es que son cosas que se plantean en las empresas realmente y que obviamente son decisiones que toma la directiva de la empresa de cómo se tiene que mover en este tipo de cuestiones. Igual el tema de recursos naturales. Entonces, por eso digo que la respuesta es sobre todo ética, porque tiene que ver con el bien actuar. Y los valores no son solo conocimiento, ¿sí? O sea, no porque sepamos más vamos a tener más valores. Es un tema de convicciones. Y claro, en la medida de lo posible, los ciudadanos, exigiendo como consumidores a las empresas, los gobiernos, ¿no? Los legisladores, legislando adecuadamente, pueden lograr que ciertos valores sean obligatorios. Entonces, pues bueno, evidentemente no hay opción. Pero siempre hay una decisión personal, ¿sí? Y las empresas, todas las empresas, aún las más grandes del mundo, las hacen personas, ¿sí? Entonces, o sea, y las personas son las que tomamos las decisiones. Entonces, evidentemente sí tiene que ver mucho con los valores de las empresas, con el valor de los fundadores de las empresas. Y la verdad es que muchas empresas multinacionales hacen mucho énfasis en sus valores y en su misión, y a veces parece que es un rollo, ¿no? Oye, pues, me hablan de un rollo de que su visión, ¿y eso qué, no? O sea, pues, si finalmente están para hacer dinero, sí, nada más que, si ustedes se fijan, las empresas más fuertes, que tienen más años, que tienen más tradición, son las que tienen más claros sus valores, de para qué fueron fundadas. Y esto es muy importante porque finalmente eso hace que tengan una proyección a futuro. Cuando el señor Jack Welch tomó la dirección de GE, ¿no? De General Electric, y ustedes pues, habrán escuchado él seguramente como un ícono de la dirección de empresas, el señor les hizo ver a los de GE que su empresa, la empresa GE, era la herencia de Thomas Alva Edison. O sea, Thomas Alva Edison fue el que fundó GE realmente. A lo mejor no se llamaba así, pero él fue el que tuvo la idea, la visión original de la empresa. Entonces, por eso van a los orígenes de la empresa, porque dicen es que nuestro fundador, ¿qué pensaba cuando hizo la empresa? ¿Y cuáles eran los valores? ¿Qué es lo que lo motivaba?
Por eso es que los valores son importantes y a veces le damos, digamos, no le tomamos todo el tiempo para reflexionar en estos valores, pero las más grandes empresas sí lo hacen, sí, mexicanas y globales y todo, porque tienen conciencia de que esos valores, eso que le da valor a la empresa, es lo que los diferencia, es lo que puede hacer que tengan una diferencia en el mundo competitivo, ¿no? Y por supuesto es lo que puede hacer que las personas se comprometan con la empresa, se comprometan a actuar de cierta manera. Y bueno, eso por supuesto pues yo creo que es un gran valor de una empresa. Empleados comprometidos, que es un tema que va más allá del sueldo, más allá de ciertas prestaciones, es un tema, digamos, que es como lo que se llama llevar la camiseta puesta. Bueno, pues es que es algo que se logra cuando hay una identificación entre los valores de una empresa y los valores de una persona. Ahora, en la parte empresarial, bueno, sostenibilidad o responsabilidad social empresarial, yo ahí me tomé la definición que me dieron en el script, y lo cual le agradezco. Dice, proceder responsable de las operaciones de una compañía respecto de su gobierno, la sociedad y el medio ambiente. ¿Sí? Definición dada por los organizadores, lo cual agradezco y me parece muy bien. Y bueno, pues, ¿por qué es necesario este enfoque para lograr que un negocio sea sostenible o, en otras palabras, sea viable en el largo plazo? Y aquí la respuesta es porque las empresas no solo existen para generar utilidades, lo que les comentaba hace un momento, que son indispensables las utilidades. O sea, si no hubiera utilidades, lo que hay que hacer con ese negocio es cerrarlo, porque las empresas están para generar utilidades, pero hay otras cosas antes que las utilidades. ¿Sí? La primera cosa de una empresa es satisfacer una necesidad del mercado, satisfacer adecuadamente una necesidad, ¿no? A través de una operación eficiente, a través de medios lícitos, ¿sí? Desde el capital, de dónde viene el capital, ¿sí? Cómo tratas a los empleados, qué tecnologías utilizas, etcétera, ¿no? Pero entonces lo primero es satisfacer una necesidad. Y en ese proceso de satisfacer una necesidad se genera un valor. Uno de los valores, importantes por supuesto, son las utilidades. Finalmente tiene que haber un retorno para la persona que invirtió ese dinero. Pero no es el único valor. O sea, generamos valor, y ahorita lo comentamos porque es valor, porque tiene una serie de variables ese valor. ¿Cómo generan valor las empresas o cómo se traduce la responsabilidad social de las empresas? Que mi respuesta o mi punto de vista es generando valor. ¿Cómo generamos valor? Bueno, lo primero es a través de productos o servicios de calidad. Y este tema no es trivial porque, digamos, lo primero que podemos hacer, lo mínimo que podemos hacer cuando producimos un producto determinado, pues es que ese producto sirva, ¿no? O sea, es lo mínimo que podemos pedir, o un servicio, porque de otra forma estamos defraudando al cliente. Y evidentemente eso es una responsabilidad pues muy grave, ¿no? Luego, ¿de qué otra forma generamos valor? A través de empleos bien remunerados, saludables, ¿sí? O sea, gente que gane una cantidad de dinero adecuada para sostenerse, que le permita además llevar una vida saludable, etcétera, ¿no? A través de la formación de personas, porque las empresas no nada más generan productos, sino que dentro de sus ejecutivos, dentro de sus gerentes, dentro de todos sus cuadros, los van formando, ¿sí? Los van formando para que sean mejores profesionistas, mejores empleados, etcétera. Entonces, esa formación es un tema que enriquece el capital humano de la empresa. Y que por cierto, ese capital humano de la empresa, de hecho, es el capital más valioso de la empresa, porque finalmente los seres humanos no se pueden sustituir tan fácilmente. Sí, o sea, finalmente nadie somos indispensables, porque un día nos vamos a morir. Y en todas las empresas tiene que haber una forma, una manera ordenada, digamos, de pasar a las siguientes generaciones el mando de una empresa, ¿sí? O para sustituir un directivo, etcétera. Pero realmente el capital humano formado de las empresas es muy valioso y por eso en las empresas pues se da el pirataje de gente de un lado a otro, ¿no? Y hay empresas que bueno, pues contratan gente que está en otra empresa porque es gente valiosa, que tiene una formación. Yo no voy a hablar si eso es ético o no, pero lo que es realidad es que las empresas se pelean a la gente buena, porque es gente que tiene capacidades. Entonces, por eso digo que la formación de personas es un tema muy importante. Y claro, también conforme el empleado tiene una identificación con la empresa, pues tampoco se irá tan fácilmente a otra, ¿no? Digo, aunque le paguen más, o sea, todo depende del caso, pero evidentemente pues, es un tema que tiene que ver con la identificación de los valores, ¿no?
también tiene que ver con el uso de tecnología o creación de tecnología, todavía mejor, generación de conocimiento. Las empresas utilizan conocimiento que adquieren o que compran, pero bueno, hay unas que generan conocimiento, ¿sí? Hay otras que además generan infraestructura, ¿sí? Caso de las mineras, de las cementeras, de las plantas extractivas en general, sobre todo en los países en desarrollo, porque esas empresas trabajan, digamos, para extraer minerales o materiales de la tierra, y normalmente estos materiales están en zonas alejadas, zonas que no están pobladas. Entonces, para que sea posible que una empresa trabaje ahí, pues tiene que hacer un camino, que no había camino, a lo mejor tiene que poner una escuela, a lo mejor tiene que poner una iglesia, ¿sí? Probablemente tenga que poner un dispensario médico, ¿no? Para los empleados y también para el beneficio de la comunidad. Entonces, yo creo que el tema pues sí, también genera infraestructura en la empresa, y la verdad es que esto es un tema que es sumamente valioso, ¿no? Y bueno, como otro de los valores, pues las utilidades para los accionistas, ¿no? Entonces, evidentemente, todo esto es lo que conforma el valor de lo que la empresa genera como valor y otras cosas más, por eso le puse, etcétera, ¿no? Y todo esto anterior tiene impacto en las familias, ¿no? Porque los empleados tienen una familia, en las colonias donde viven, en la sociedad, en el país o en el mundo. Algunos le llaman valor agregado, otros le llaman valor compartido. Por ejemplo, en Nestlé hay un consejo del que yo, de hecho, me honro en formar parte, que se llama Consejo de Valor Compartido. Y bueno, es un consejo que se dedica a analizar justamente las prácticas de la empresa, hacia dónde va la empresa en ese tipo de cuestiones de responsabilidad social, etcétera, ¿no? Aquí es interesante la respuesta que dio Steve Jobs antes de morirse sobre cuál era su mayor legado a la humanidad. Entonces, bueno, en una clase en la que estuve, que se presentó este caso, pues preguntaba el expositor, bueno, ¿cuál creen que es el mayor valor, el mayor legado de Apple? O sea, lo que inventó el señor, ¿cuál creen que es el mayor valor de Apple? Entonces, alguien dijo, no, pues el iPad, ¿no? O el iPhone. Total que hubo ahí una discusión. Y luego el conferencista dijo, no, miren, el mayor valor de Steve Jobs al mundo, que le hereda al mundo, no es ni el iPad, ni el iPhone. O sea, sí, esos son cosas que generó, ¿va? El mayor valor que Steve Jobs le dejó al mundo fue Apple, o sea, la compañía Apple, ¿sí? Porque claro, el señor Steve Jobs era un genio, ¿no? Pero además de ser un genio, es muy importante, era un empresario. O sea, era un empresario, o sea, era un señor que logró hacer una empresa. Bueno, una cosa icónica, ¿no? Una empresa que empieza en el garage de su casa y que se convierte en la empresa más valiosa de la bolsa de los Estados Unidos, de la bolsa de Nueva York. O sea, digo, ustedes vean la dimensión. Claro, para hacer eso, pues se necesita ser un verdadero apasionado de las empresas. Por eso, este conferencista decía, la mayor herencia, bueno, Steve Jobs lo decía, mi mayor herencia no es los gadgets que he inventado, sino es Apple, como una compañía que hace las cosas distintas. Entonces, bueno, así como Apple, que es una compañía muy icónica, pues las empresas dejan una huella. Y bueno, si son muy, muy grandes, pues dejan una huella en el mundo, no nada más en un país o en una comunidad. Yo creo que aquí quería traer el caso del TEC de Monterrey, porque a mí me parece, punto de vista personal, y yo creo que muchos lo compartirán, que el TEC es parte, en cierta forma, del resultado del compromiso social de los empresarios de Monterrey. O sea, fíjate, los que fundaron el TEC de Monterrey, empresarios de Monterrey, pues bueno, fundaron el TEC por una convicción de tener una escuela donde pudieran formar gente que luego pudiera trabajar en sus empresas. Pero bueno, eso es de forma muy simplista, pero no es nada más para gente que trabaja en las empresas de Monterrey, ¿no? Ya el TEC tiene presencia en todo el país, tiene relaciones con muchas universidades del mundo. Pero bueno, yo creo que es un ejemplo, digamos, de una visión de unos empresarios que se traduce en algo más que su empresa. Un centro digamos, de una universidad de alto nivel que tiene una influencia en el país, no nada más en las empresas de Monterrey o nada más en ciertas empresas, incluso para las políticas públicas, para el gobierno, etcétera. Entonces, yo creo que esto lo pongo como ejemplo, no nada más porque esté aquí en el TEC, sino porque bueno, pues son cosas que las empresas pueden hacer. Y me parece que es un ejemplo en la cual las empresas pueden manifestar su responsabilidad hacia la sociedad. Ahora, esta responsabilidad social y el desarrollo sustentable o sostenible, ¿no? Que creo que es mejor palabra. Bueno, yo creo que aquí el tema es cuál es esta relación entre la responsabilidad social y el desarrollo sostenible. Y aquí la pregunta es, bueno, ¿para qué queremos conservar el planeta si este beneficio no sirve para que los seres humanos seamos mejores y vivamos mejor?
Y aquí les planteo 3 dimensiones del ser humano. La dimensión de ser, o sea, primero somos, la dimensión de hacer, o sea, ya que somos, podemos hacer cosas, y luego la dimensión de tener. Y lo planteo en este orden: ser, hacer, tener. Cuando este orden se desordena y lo único que nos importa es tener, pues evidentemente los valores se trastocan, ¿no? Y ahí, bueno, aunque esto no es una plática que tenga que ver nada con cuestiones religiosas, sí les planteo y les recomiendo que lean la encíclica del Papa que se llama Laudato Si, porque en esta encíclica el Papa habla precisamente de la visión ética del desarrollo sostenible. Porque preguntan, ¿y para qué? O sea, sí, plantea el cuidado de la casa común, el planeta, pero ¿para qué? ¿No? Y si hacemos un cuidado de la naturaleza, pero no logramos mejorar la condición humana, pues estaremos siendo pobres en nuestro alcance de lo que estamos buscando. Entonces yo creo que en ese sentido, pues bueno, no cabe duda, y además en este país lo podemos ver muy claramente, pues que tenemos una gran población pobre en pobreza extrema, no más pobre, o sea, digamos de más de 50 millones de personas. Y entonces eso nos habla de que tenemos que hacer algo, ¿no? O sea, finalmente, además, la gente que hemos tenido la oportunidad de tener una educación universitaria o de posgrado, pues somos uno de, no sé de cuántos, uno de cada 10,000 o de cada 100,000, no sé cuál sea el porcentaje, pero eso es un porcentaje muy bajo. O sea, por supuesto no es el 1%, es el 0.000X%. Entonces, obviamente, pues tenemos una grave responsabilidad. Y yo creo que en el caso de las empresas, esa responsabilidad social es lograr que los beneficios que generan las empresas o que generamos como sociedad, etcétera, tengan el mayor impacto posible, favorable al mayor número de personas. Ahora se habla de lo que es el desarrollo incluyente, pues que es incluir a todos en ese desarrollo, y evidentemente pues ahí la tecnología, la economía, el conocimiento, el capital, el dinero, que estén al servicio de los seres humanos. Entonces, bueno, evidentemente yo creo que eso implica un reto para los empresarios, pero sin duda alguna los empresarios son de los que pueden transformar ese reto en realidad, ¿no? Y bueno, el TEC de Monterrey pues es un ejemplo, y otras instituciones, ¿no? Que de alguna forma son instituciones que surgieron por una idea de quien las creó, digamos, de ir más allá de su riqueza personal o digamos, del lucro, el lucro correcto de una empresa, sino ir más allá, buscar, bueno, ¿qué más hacemos en la sociedad? Yo creo que eso es lo que importa, ¿no? Ahora, evidentemente en esto hay diferentes actores, no nomás están las empresas, ¿sí? Entonces, de los actores que estamos aquí estamos poniendo 4. El primero es el gobierno, que es muy importante considerar el gobierno, porque el gobierno es el que pone las reglas del juego. Eso lo digo en forma pues, muy coloquial, pero las reglas del juego pues, es el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es un tema sumamente importante porque implica cómo nos coordinamos los diferentes actores, ¿no? Cuáles son las reglas y bueno, pues esto es algo sumamente importante. Es tan importante que de la calidad del Estado de Derecho depende el grado de inversión de los países. Países donde el Estado de Derecho es certero, las leyes se cumplen, todo el mundo sabe cómo se cumplen las leyes, cuándo, etcétera, bueno, pues tienen mayores niveles de inversión. Pues sí, porque la gente sabe a qué atenerse, ¿sí? Entonces, eso es muy importante e incluso yo diría que es el primero de los actores, en el sentido de que es el primero que tiene esta responsabilidad. Y además es una responsabilidad insustituible, o sea, nadie puede generar Estado de Derecho, nadie puede coordinar esto si no es el gobierno. Claro, todos somos parte del Estado, ¿no? Pero el gobierno tiene una responsabilidad muy particular aquí. Luego, el caso de las empresas, pues yo creo que la responsabilidad es generar los satisfactores de la sociedad, o sea, satisfacer las necesidades con la mejor calidad posible, al menor costo y con el mayor valor agregado posible. Mayor valor agregado en el sentido de protección de los recursos, generar empleos de calidad, etcétera, etcétera, ¿no? Luego están las instituciones y los grupos sociales, la sociedad organizada, aquí se incluyen las universidades, las asociaciones, los sindicatos, etcétera, que tienen como fin aportar desde su visión no lucrativa los beneficios que su naturaleza propia proporciona a la sociedad. O sea, ¿qué es lo que el TEC de Monterrey aporta a la sociedad? Pues educación, fundamentalmente, ¿no? Formación de personas. Entonces, bueno, ahí, pues, dependiendo cuál sea la misión de una institución, pues aportará educación, aportará conocimiento, aportará voluntariado social, o sea, diferentes cosas, ¿no? Y claro, vienen luego los ciudadanos.
Y bueno, los ciudadanos tenemos un papel muy importante, que es que todo lo anterior sea posible, porque finalmente los ciudadanos somos los que integramos lo demás. O sea, el gobierno está hecho por ciudadanos, las empresas están hechas por ciudadanos, las instituciones están formadas por ciudadanos. Y en la medida en la que los ciudadanos seamos conscientes de nuestra responsabilidad, creo que podemos impulsar a las instituciones donde estamos para que cumplan con su papel o con su misión. Entonces, pues yo creo que los ciudadanos tenemos esta grave responsabilidad, es una responsabilidad que abarca todos los temas. Y hablando un poco de los ciudadanos, que es el último punto, pues ¿qué podemos hacer los ciudadanos para impulsar una sociedad sostenible? Bueno, yo creo que en primer lugar prepararnos y conocer mejor nuestro país, nuestro mundo y sus necesidades. O sea, porque ¿cómo vamos a aportar si no conocemos de qué necesidades estamos hablando, ¿no? ¿Cuáles son los problemas? Y yo creo que ahí hay una necesidad muy importante de que las instituciones educativas les muestren a los jóvenes la realidad. Les muestran a los jóvenes en qué país viven y qué pueden hacer por ese país, ¿no? Porque evidentemente a veces nos movemos en cierto mundo, y con esto me incluyo a mis hijos, etcétera, que bueno, pues no conocen México, no saben lo que es México, nunca han ido a ciertas poblaciones, no conocen el campo, o sea, pues es que necesitamos conocer el país para estar más cerca y entender mejor las necesidades. Luego, revisar lo que puede ser mejorado, lo que debe ser cambiado, la mejor manera de hacerlo, y participar para mejorar lo que se puede y lo que se debe mejorar. Entonces yo creo que ese es el papel de los ciudadanos. Finalmente los ciudadanos somos los que al final de cuentas votamos, con nuestro voto podemos cambiar gobiernos. Aquí tiene el tema del Bronco, que es un tema pues muy icónico, en el país se habla del tema, yo fui a una conferencia de él hace algunas semanas, y es interesante que Nuevo León, que es un estado, digamos, de vanguardia, la verdad, y digamos, de innovación, pues está innovando en este tema también, es un tema político en lo que está innovando. No digo que es un tema fácil, es un tema que va a tener sus grandes retos, pero bueno, es romper los moldes, eso es cambiar lo que no funciona, porque finalmente, bueno, la gente también tiene derecho a cansarse y decir, oye, es que esto no funciona, vamos a cambiarlo. Y en ese sentido, felicidades, ustedes como sociedad que han puesto sobre la mesa defectos muy graves del sistema político, de los partidos y demás. Entonces, felicidades, claro, todos los cambios implican un reto, implican un riesgo. Pues no todo está bajo control, o sea, es un riesgo. Bueno, pero ese riesgo vale la pena correrlo siempre y cuando se sepa para qué se quiere y que se quiere mejorar. Entonces, yo creo que los ciudadanos tenemos en nuestras manos las decisiones, nada más que tenemos que organizarnos. O sea, hay que organizarnos, hay que tener claro para qué queremos las cosas y hay que participar constructivamente. También hay formas de criticar únicamente destructivas, ¿no? Yo creo que el reto es poder participar constructivamente y de esta manera poderle dar un giro al gobierno, a las empresas, a las instituciones y poder realmente aportar hacia esta sociedad sostenible a la que todos aspiramos. Muchas gracias. Pues no sé si haya tiempo para preguntas o si… Gracias. Estoy a la orden, ¿no? Buenos días. Mencionó usted que pertenece a varios consejos empresariales, redes globales también. A mí me gustaría que nos comentara un poco sobre esta función, la función de esos consejos empresariales y, digamos, su responsabilidad social, por ejemplo, hacia las pequeñas, medianas empresas o hacia la comunidad. Sí, cómo no. Bueno, mira, de hecho, mi idea era haberme venido ayer de México. La verdad es que no pude. No pude porque teníamos una junta justamente de la Comisión Ejecutiva del Consejo Coordinador Empresarial. En esa junta de la Comisión Ejecutiva están los presidentes de las diferentes confederaciones, ¿no? El presidente de la Coparmex, el presidente de la CONCAMIN, aquí les es familiar la CAINTRA, ¿no? La CAINTRA de Nuevo León. Entonces, ese tipo de presidentes van a esta junta con la Comisión Ejecutiva. Ayer la junta de la comisión era con un presidente de un partido y sus coordinadores de las cámaras. Y lo que se discutía ayer era la propuesta fiscal que los empresarios queremos impulsar para mejorar las condiciones fiscales, porque realmente las condiciones fiscales del país, pensamos, pues no son las más adecuadas. A raíz de la reforma fiscal del 2013,
o llamada reforma fiscal, algunos pensamos que no es reforma necesariamente, pues realmente pensamos que hubo varios descalabros a las empresas y a las personas, ¿no? Entonces, digo, ese es un ejemplo de qué tipo de cosas hacen estos consejos, ¿no? O sea, yo creo que lo que se hizo allí fue juntarse con el presidente de un partido político y sus coordinadores del Senado y de los diputados para hablar de los temas fiscales, y hablar qué temas se pueden cambiar, cómo se pueden impulsar. Entonces, yo creo que esos consejos de lo que tratan es de ver cómo pueden influir en la sociedad positivamente, cómo pueden cabildear ciertos cambios, ciertas cosas. Y bueno, algunas de esas cosas son evidentemente en interés de las empresas que están ahí. Pero también ahí se habla de forma importante de las pymes, por ejemplo. Ahí los que están ahí no eran pymes, pero tienen muchos proveedores que son pequeñas y medianas empresas. Y se decía, por ejemplo, estaba el representante de la industria automotriz, que es una industria muy poderosa, ¿no? Por obvias razones. Y decía, bueno, es que, dice, la industria automotriz tiene muchos proveedores, que le llaman proveedores clase 1, que proveen muchas cosas inmediatas a la producción del automóvil, ¿no? Decía, pero esos proveedores clase 1, que muchos son mexicanos, dice, importan el 90% de lo que me venden. Entonces digo, aunque son mexicanos, el 90% lo importan. Dice, más o menos calculamos que son 25,000 millones de dólares anuales los que se importan de artefactos, de cosas para los coches. Dice, si eso se pudiera hacer en México, bueno, pues ese valor se quedaría en México, en empleos, en inversiones. Entonces, ¿qué necesitamos hacer en lo fiscal? Bueno, ver los incentivos para que esas cadenas de valor puedan invertir en México, se puedan quedar. Y realmente ahí hay un tema delicado, que es que, por ejemplo, se eliminó la deducibilidad de las inversiones, lo cual es un absurdo, la verdad. En la OCDE las inversiones están aceptadas, la deducibilidad. Solamente algunos sectores se abrieron, como el sector de energía, el sector de infraestructura, varios de ellos porque son prioritarios. Pero, digamos, ese es el tipo de cosas que se discuten, hemos discutido ayer, otras veces se discuten cosas más triviales, pero de alguna forma yo creo que las cámaras empresariales, los consejos, lo que buscan es hacer eso precisamente, cómo influir en el gobierno para que haga cambios y el gobierno escuche a un sector, que es el sector empresarial. Hay otros sectores, por supuesto, pero el sector empresarial, bueno, quiere hacer escuchar su voz. Y claro, el sector empresarial pues tiene una influencia importante porque tiene empleados, ¿sí? Porque tiene muchos proveedores, entonces tiene una influencia en la economía muy importante. Yo diría que la principal influencia del sector empresarial es en los temas económicos. Y bueno, lo que hacen estos consejos es eso, ¿no? Justamente influir en la economía. Ahora quiero decirles que el World Business Council for Sustainable Development tiene una visión al 2050, que parece muy simple, pero tiene mucho fondo. La visión al 2050, como ellos son globales, ¿no? Están en todo el mundo, dicen, nuestra visión es que 9,000 millones de personas, o no sé cuántos miles de millones de personas vamos a ser en el 2050, vivamos bien. Esa es la visión. Lo cual parece simple, pero tiene lógica. Bueno, ¿qué vamos a hacer para que esos X miles de millones de personas, todos, vivamos bien? Y eso implica, pues, proteger los recursos naturales, cambiar nuestro estilo de vida, un estilo de vida más sustentable, es una serie de cosas. Entonces, por eso les digo, yo creo que esos consejos están orientados a influir en la sociedad, dependiendo. Hay unos que tienen una visión muy específica, muy de corto plazo, muy de su industria, otras que tienen una visión más amplia. Pero bueno, yo creo que la idea es cómo podemos influir para generar políticas públicas, que el gobierno es el que las tiene que generar, pero con una influencia empresarial, siempre y cuando escuchen, ¿verdad? Y obviamente, y pues con una corresponsabilidad, ¿no? O sea, también lo que uno propone, hay que comprometerse con eso, ¿no? Hola, gracias. Hablaste de la ética en las empresas. ¿Qué hacer para que no se den casos desde los consejos empresariales, casos como el que se ve el día de hoy de la Volkswagen? Y bueno, solo por poner un ejemplo, ¿no? Porque de ese tipo de casos, pues en las empresas icónicas se han repetido lamentablemente. Pero ¿cuánta responsabilidad hay y qué se puede hacer desde los que dirigen las empresas? Gracias. Sí, muchas gracias. No, pues mira, yo creo que digamos, la penalización, ¿no? La penalización a Volkswagen por esto pues va a ser muy grande, empezando por el prestigio y por la fama. Bueno, tan es así que el presidente de la empresa ya renunció, ¿no? Entonces, es decir, yo creo que finalmente los que están en una empresa y son consejeros de la empresa, su misión como parte del consejo de la empresa y de la dirección de la empresa es decir la verdad a los dueños y a los que están ahí. Bueno, los consejeros son dueños y hay unos que son consejeros independientes, que no son dueños, pero son expertos en su materia y opinan. Pues yo creo que la principal responsabilidad es decir la verdad, decir lo que piensa realmente. Y de hecho los consejos están hechos para eso, para decir lo que se piensa.
Y las juntas de consejo no son un día de campo, son juntas muy difíciles donde evidentemente se dicen cosas duras y donde el resultado de esas juntas es que alguien puede renunciar. O puede decir, oye, gracias, ahí nos vemos, porque no sirves para lo que dijimos. Entonces, yo creo que la principal responsabilidad es decir la verdad. Ahora, la otra es informarse bien. O sea, informarse de las regulaciones, informarse de la tendencia mundial, la tecnología, etcétera. Entonces, yo creo que esa es la principal responsabilidad, pero ciertamente el tema es que el director de la empresa y su staff directivo y los consejeros de la empresa tienen responsabilidad, son responsables de esas decisiones. Claro, unos más que otros, hay unos que a lo mejor no tenían ningún conocimiento de este tema, o sea, no sé del tema de Volkswagen, cómo esté la responsabilidad, ¿no? Puede ser un tema que desarrolló el área de operaciones nada más, o no sé, lo que haya sido, ¿no? Pero evidentemente la responsabilidad yo creo que es decir la verdad, y si nosotros en nuestra empresa sabemos que algo está mal, pues hay que decirlo, hay que ver la forma en la cual podemos escalarlo para que se tomen las decisiones correctas, ¿no? Hola, buen día. Felicitaciones por la conferencia. No, mi pregunta va enfocada hacia cómo cambiar el paradigma para que las empresas ya no vean a la responsabilidad social como una filantropía, sino como algo realmente que cabe en su responsabilidad con la sociedad. Sí, bueno, yo creo que lo que preguntas es muy importante. Este tema de la responsabilidad social sí se ha visto como filantropía, ¿no?, en muchas empresas, pero yo creo que la tendencia ya hoy en día, ya en muchas empresas, sobre todo importantes, es que la responsabilidad social es un tema que es parte del negocio. Es parte del negocio porque, así como decíamos de Volkswagen, que por mentir, ¿no?, va a tener un problema muy grave, y otras empresas que no digo nombres, pero esta es muy conocida últimamente. Yo creo que el tema tiene que verse como parte de lo que llaman el core business, ¿no? O sea, parte del negocio. No puedes tú navegar por el mundo diciendo que vas a hacer una cosa y que eres alma de la caridad cuando en realidad estás haciendo otra. O sea, hay que ser congruente. Y yo creo que las empresas, las mejores empresas, sí tienen esto dentro de su core business, o sea, dentro de su estructura de negocio. Sí lo tienen como algo. Yo creo que la forma de eso es que las empresas que no lo tienen vean a los líderes cómo lo están haciendo, o sea, vean que el asunto va en serio, ¿no? Y no es un tema. Ahora, no tiene que ver necesariamente con la difusión, hay empresas que hacen mucha difusión de esto, ¿no? Hay otras que no lo hacen, pero que sí lo practican, o sea, es un tema que depende de cada empresa, no todas son iguales, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo importante es que las empresas, en aquellos temas que son temas cruciales de su negocio, sí tengan esta responsabilidad social, porque pueden poner una empresa, ¿no?, que se dedique a, no sé, a lo que ustedes quieran, ¿no? Y resulta que tiene una obra social en un asilo, a lo mejor, que está muy bien, pero que no tiene que ver con su core business. Eso sí es un poco ese altruismo que tú dices, pero que no penetra en la empresa, ¿no? En cambio, una empresa que se dedica a producir cierto material o cierta cosa, y en ese tema, en la parte de la extracción de los materiales, en la parte de las ventas, en ese producto, tiene una concepción de la responsabilidad social, pues va a hacer que el producto, en todo el ciclo de vida, sea sustentable o trate de ser sustentable, ¿no?, desde el punto de vista del uso de los materiales, las condiciones en que se produce, la promoción que hace, la propaganda que usa para venderlo, etcétera. Entonces, yo creo que lo importante y el reto es que las empresas lo hagan en su core business, no en temas periféricos. La última. Bueno, primero que nada, gracias por la conferencia. Sobre lo que dice de la congruencia, hay momentos en la ética en que hay un dilema entre decidir entre lo malo de lo malo, o sea, porque, como lo dijo, de la entropía, de todo genera una consecuencia y hay veces que hay consecuencias negativas. Entonces, ¿cuál sería la manera de generar esa congruencia? ¿El fin puede justificar los medios? Bueno, mira, desde un punto de vista ético, yo creo que el fin no justifica los medios, ¿no? Claro, habrá quien piense que sí, pero la verdad es que yo creo que el fin no justifica los medios, porque si tú usas medios que no son lícitos, tarde o temprano habrá una consecuencia que puede ser muy grave, ¿no? O sea, digo, esto de Volkswagen, pues ustedes están viendo la cantidad de miles de millones de dólares que significa eso, ¿no? O sea, es un tema no nada más de reputación, sino de dinero realmente. Entonces, evidentemente, yo creo que el tema es eso de la congruencia es fundamental. Ahora, cuando se tiene que escoger entre un mal y un mal menor, ¿no? Bueno, pues evidentemente tienes que buscar por una opción que sea el mal menor.
pero tienes que buscar cómo corriges esa situación, porque finalmente tú no puedes estar mintiendo poquito, ¿no? Y un poquito, o sea, llega un momento en el cual tienes que afrontar las cosas, ¿no? Entonces yo creo que es un tema bastante complejo, muy casuístico, ¿no? Caso por caso, ¿no? Yo creo que siempre se debe buscar el bien, lo que está bien hecho. Si hay efectos colaterales hay que buscar cómo se minimizan, ¿no? Y cómo pueden ser relativamente temporales, ¿no? Y bueno, claro, no hay nada perfecto. Todos los procesos industriales generan algo de residuos, algo de contaminación que se puede controlar, ¿no? Que se puede controlar al final del tubo. Una chimenea se puede controlar las emisiones, ¿no? Pero vas a emitir algo, no puedes dejar de emitir, evidentemente. Entonces, tienes que buscar la mejor tecnología, etcétera. Eventualmente, si tienes la capacidad, hay que buscar otro proceso productivo. Claro, es mucho más difícil, ¿no? O sea, digo, pues no estamos hablando de enchiladas, es mucho más difícil. Pero, bueno, finalmente yo creo que esa es la obligación de los empresarios. Y finalmente, los mejores empresarios, las mejores prácticas se van imponiendo en el mundo. O sea, si alguien logra un proceso que genera la mitad de emisiones o la mitad de residuos, pues evidentemente la gente va a voltear a ver eso, ¿no? O sea, y poco a poco ese proceso, si se difunde bien, va a desplazar a los otros. Claro, no es tan fácil el tema. Ustedes imagínense la pelea que va a haber, por ejemplo, entre los autos de combustibles y los autos eléctricos. O sea, finalmente son negocios que han definido a países enteros los últimos 200 años, ¿no? O sea, no es tan fácil eso que vamos a cambiar de combustible a electricidad. Bueno, y sí, claro, hay una tendencia y probablemente se vaya a dar y probablemente sea la tendencia que extinga los vehículos de gasolina. A lo mejor en 50 años o no sé. Y va a haber una pelea comercial muy fuerte sobre ese tema, ¿no? Entonces, pero bueno, son cosas que se tienen que ver y yo creo que la tecnología se tiene que usar para minimizar esos impactos, ¿no? Ahora, hay ciertos impactos que son inaceptables, ¿no? O sea, si el costo de tu producción es que se mueran gentes en cada vez que se produce cierto lote, bueno, yo creo que eso es inaceptable, ¿no? O sea, hay cosas que yo creo que no son inaceptables y bueno, también para eso las leyes deben de hacerse de manera tal que ciertas cosas estén prohibidas, ¿no? Evidentemente, ¿no? No sé si te haya contestado, pero perdón. Agradecemos al ingeniero al ingeniero Ardavín su ponencia y pedimos al doctor Mario Manzano pase a entregar un reconocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Tendremos una pausa de 10 minutos. Los invitamos a pasar a la entrada de la sala a disfrutar un coffee break. A las 10:45 daremos inicio a la segunda conferencia magistral del evento. Les pedimos su amable puntualidad.